Usted plantea deportar a unos 1.500 extranjeros que cumplen condena en el país. ¿Es viable? Son colombianos. ¿Cuándo se ejecuta esto? O sea, ¿cuándo ya se visualiza ya esto? Empezamos esta semana. Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Daniel Noboa, el presidente más joven de la historia de Ecuador con 36 años, asume la presidencia, pero con el título de Gobierno Express. Podríamos decir, asume la presidencia por 1 año y 6 meses solamente porque está completando el mandato de Guillermo Lasso. Normalmente los mandatos en Ecuador duran 4 años, pero como tiene tan corto tiempo y quiere tomar rápido ciertas medidas, sobre todo con el tema del crimen organizado, uno de los puntos claves que encontró Daniel Noboa para combatir el tema del terrorismo es el tema de la sobrepoblación en las cárceles. Y una de las primeras medidas que tomaba Daniel Noboa es extraditar a todos los presos extranjeros. Él resaltaba varias veces que la mayoría son de Venezuela, Perú y Colombia. Vamos a empezar con Colombia. Asimismo tenemos venezolanos y peruanos, el cual entre colombianos, venezolanos y peruanos es el 90% de la población extranjera que tenemos en las cárceles. Ahí reducimos el hacinamiento y el gasto del Estado. Y vean cómo los tienen hoy en las cárceles de Ecuador cantando el himno. Mano dura, podríamos decir, tomó el control de las cárceles. Obviamente hay cárceles que todavía no han podido tomar el control, por lo que tengo entendido, e incluso todavía hay personal penitenciario de rehenes por estas organizaciones criminales. ¿Por qué Daniel Noboa decidió tomar el control de las cárceles? Claramente porque desde las cárceles se organizaban estas bandas criminales, el narcotráfico, el terrorismo. Entonces, como primera medida me parece excelente que hayan tomado el control de las cárceles, porque si no iban a divertirse, iban a pasarla bien en vez de ir a cumplir una condena. Si bien hay algunos que todavía no tienen condena, es claro que las organizaciones criminales en general se organizan desde la cárcel. Vean a todos los muchachos en cuero, pero vean las paredes que dice Hermanos Lobos. ¿Ven? Y las señas y el dibujo del lobo. Vean lo que eran las cárceles, para que ustedes entiendan que estaban tomadas por estos grupos terroristas. Y vean después cómo les hacen pintar. Les hacen sacar todos los dibujos. No, vean la cantidad de presencia militar que hay, ¿eh? Acá, bueno, le hacen aullar. Y sí, claramente esas cosas no pueden estar. Se terminan convirtiendo en sus casas de lujo. Vean, tenía un cuadro pintado como con leones. Se lo hacen pintar y en el otro cuadro era un arma. Tremendo. Si una persona delinquió, cae presa, no sé, cualquiera que sea el motivo, la idea o la intención del Estado tiene que ser reinsertarlos en la sociedad. Hay gente que no quiere reinsertarse, es decir, por más intención que el Estado tenga de reinsertarlos, de darles oportunidades y chance de que cambien su vida, hay personas puntuales que no quieren seguir delinquiendo y lo van a seguir haciendo, siendo sostenidos por el Estado en alimentación, en higiene, e incluso tenían sus celdas eran como sus casas, básicamente, con pinturas y tal. Está todo completamente desconfigurado. Entonces aplaudo la decisión de Daniel Noboa de tomar el control de las cárceles. Está perfecto, es lo que hay que hacer. Pero creo que sería interesante e importante ponerlos a trabajar para que ellos tengan su alimento, para que ellos se sustenten a ellos mismos. Es decir, dan trabajo y reciben alimento, reciben elementos de higiene, ropa. Y ahora veamos en estas imágenes que no solamente quedó en ponerlos en cuero, shortcitos, en hacerles pintar sus dibujos referentes a las organizaciones, sino que les llevan todas las colchonetas. ¿Ven? Colchonetas, frazadas, vemos ahí que pasan los camiones, no sé qué cárcel será esta, pero... Ahí va la tercera volqueta, muchachos. Pero 3 camiones salieron de este penal con colchones, sábanas y frazadas. Y bueno, escuchábamos a la chica, que se ve que es la esposa de uno de los prisioneros, cómo le sacan todo.
Obviamente, y como no podía pasar de otra manera, saltaron ahí los defensores de los derechos humanos, que antes ni mu decían, había masacres en las cárceles por sobrepoblación, pero no, ahí no pasaba nada. Ahora el gobierno quiere tomar medidas, quiere tomar el control de las cárceles para desarticular a todas estas organizaciones terroristas, y ahí saltan, ¿no?, los defensores de los derechos humanos. Vamos a escuchar a un abogado que defiende a los delincuentes, que decía estas palabras. Ciudadanía esmeraldeña, ecuatoriana. Efectivamente sí, soy el abogado de la mayoría de PPLs aquí del Centro de Privación de Libertad de Esmeralda. Poniéndole en conocimiento a la ciudadanía esmeraldeña y ecuatoriana las violaciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El gobierno está bien que esté contra la delincuencia, contra el terrorismo, pero todos somos seres humanos y creo que los tratados internacionales y pactos que ha firmado el Ecuador con las Naciones Unidas se están violando dentro del Centro de Privación de Libertad con torturas. La tortura es una total violación a los derechos humanos de los PPL, porque hay algunas personas que no han sido sentenciadas. Estamos en un estado de derecho, en un estado donde nos cobija el principio de inocencia, un principio de inocencia que donde el 70% de las personas privadas de la libertad no han sido sentenciadas, ni tampoco han sido catalogadas que sean miembros de algún GDO. Han tenido denuncias de manera clandestina con videos aficionados donde los torturan, donde militares e infantes de marina cachetean, golpean, y tras de eso ha habido muertes violentas dentro del Centro de Privación de Libertad, cosa que ya estamos tomando las acciones internacionales. Señores miembros de la ciudadanía ecuatoriana, está bien que se contrarreste el terrorismo, pero no de esa forma. Es decir, tenemos el Estado de Derecho. ¿Qué pasa con nuestros jueces y los fiscales? Tienen miedo de darle la libertad a personas que se merecen su libertad principalmente. ¿Tienen miedo por qué? Porque principalmente están siendo amenazados jurídicamente que van a ser parte del terrorismo. Incluso nosotros como abogados tenemos hasta el temor de defender a personas que están principalmente por delitos de manera inocente, por haber estado en un lugar no preciso y están involucrados en situaciones jurídicas. Y los abogados tienen miedo de defender a las personas como consecuentemente se hace. Este servidor obviamente deja responsablemente al Estado cualquier cosa que me pase. A ver, yo entiendo que hay imágenes que se difundieron donde hay cierto exceso de violencia por parte de los militares hacia los prisioneros. Y entiendo, yo no estoy diciendo si se lo merecen o no se lo merecen, pero sí sé que hay imágenes muy fuertes. Ahora, este abogado es un cara dura. Este tipo, veamos la siguiente imagen porque la verdad que no tiene nombre. Bueno, sí, esto es ser abogado de bandidos. Por algo nos sacrificamos, miren. Esto es ser abogado de bandidos. ¿Entiendes? Para poderse ventear. Saludamos a toda la tracalada de marihuaneros y coqueros y narcotraficantes. El abogado César Coro te saluda. ¿Vieron todo el fajo de dólares que mostraba por defender a delincuentes? Bueno, por eso se ve que saltó, porque se le está terminando el curro. Literalmente se le está terminando el curro de defender a delincuentes y ganar dólares por medio de defender delincuentes. Entonces ahora se acuerda de los derechos humanos de los delincuentes y tal. No. Los derechos humanos primero de la gente honrada. Alguien que le ofreció ayuda a Daniel Noboa es el polémico presidente Nicolás Maduro. Y le daba ciertos consejos, ciertas recomendaciones e incluso se ofreció a colaborar a mejorar el sistema penitenciario de las cárceles de Ecuador y advirtió al presidente Noboa de que no deje entrar al Comando Sur. Pero escuchémoslo a Nicolás Maduro a ver lo que decía. Atención ecuatoriano, hoy por hoy la nueva estrategia que utilizan los factores del crimen aliados con la ultraderecha para crear caos en los países y que el imperio entre a ocupar con el Comando Sur los países como pretenden ahora en Ecuador. Así, presidente de Ecuador, que permitir que el Comando Sur tome la dirección de las fuerzas militares y policiales en Ecuador y establezca una base militar otra vez en Ecuador es un error histórico y no soluciona la situación. Si usted quiere hablar de experiencias exitosas, hablemos, presidente de Ecuador, presidente Noboa. Y se acabó el pranato en las cárceles del país. Se acabó Tocuyito, se acabó Tocorón. Y avanzamos hacia un sistema penitenciario garantizado y seguro. Presidente Noboa, si quiere tener un sistema de seguridad y un sistema penitenciario, búsquenos a nosotros, no busque al Comando Sur. El Comando Sur lo que va a hacer es intervencionismo.
colonialismo. Pero bien, vamos a ver qué hace Noboa, si acepta la ayuda de Venezuela o le responde igual que a Colombia, ¿no? Llévate a tus presos. Muy bien, no encontré información sobre ver qué opina el presidente peruano. Lo que sí encontré es la opinión del presidente del INPE, Javier Jaque Moya, y es una opinión que me parece muy válida. Creo que está muy acertada lo que dice. Básicamente lo que hace el INPE es tratar de reinsertar en la sociedad a todos los prisioneros. Y esta es la opinión que daba Javier Jaque Moya sobre este tema de la extradición de prisioneros peruanos, en el caso de Perú, ¿no? Él habló de 1.500, pero son en términos generales todos sus extranjeros en el sistema. Peruanos en Ecuador hay 100 en estos momentos. ¿Y nosotros? Ecuatorianos en el Perú, 158. Más de la mitad ya condenados. Normalmente se entregan a los condenados a que cumplan sus penas en los países. Si hay un tratado con Ecuador, tenemos tratado del año 1999, lo que pasa es que no se activó. Ahora ambos países lo activarán, evaluarán caso por caso. No existen entregas masivas, Mónica. Ese es un tema político que luego viene lo técnico, ¿no? Evidentemente. Así es. ¿No? Es un anuncio político, pero a ver de qué manera eso se puede aterrizar. Así es. Porque podría ser incluso beneficioso, es decir, tú mandas a los de nacionalidad peruana, yo te mando a los de nacionalidad ecuatoriana. Claro, caso por caso, porque eso de que los pongo en la frontera, que los va a soltar y entonces ya no cumplen la pena los peruanos que han delinquido en Ecuador. No, el tratado dice que se cumple la pena al país donde vayan, en las condiciones que fueron condenados en Ecuador y viceversa. Pues así tendrá que ser técnicamente. Si ellos nos envían peruanos de Ecuador, nosotros enviaremos ecuatorianos. Realmente me parece una opinión muy acertada y muy válida. Claramente todas estas cosas hay que hablarlas. No tiene que ser medidas tomadas a la ligera, porque así como Ecuador tiene en sus cárceles presos extranjeros, hay ecuatorianos presos en otras cárceles de otros países. Entonces, imagínense si hacen un trueque. Hay que ver si ahí a Daniel Noboa le conviene, porque si él lo que quiere es eliminar la sobrepoblación carcelaria, con esta medida puede pasarle todo lo contrario. Entonces yo creo que lo más inteligente sería conversar con los países y tratar de llegar a un acuerdo, sin duda. Y para terminar el video quiero que escuchemos la opinión de Gustavo Petro. Ecuador es consciente de que eso no se puede hacer de la noche a la mañana, es un proceso que debe respetar pues, las condiciones jurídicas de cada país para que no se provoque un problema peor del que ya existe. Y entonces estamos en conversaciones construyendo un sendero que permita, sin caer en peores errores de los que ya se han cometido, una construcción de colaboración judicial entre ambos países. Son alrededor de 1.500, la solicitud está hecha por los 1.500, entendemos que se necesita algo de tiempo para trasladar a todos, pero tenemos que empezar. El gobierno pidió reconsiderar esa decisión, ¿ustedes siguen en pie? La solicitud está hecha, no hemos tenido una respuesta formal por escrito de parte del gobierno de Colombia. Bueno, escuchábamos esto y lo más sensato es sentarse y dialogar. Si bien la intención de Noboa es extraditar a todos los prisioneros que ya tienen una condena firme y que sea mayor a 5 años. Que dentro de los 3.000 y pico de PPLs que existen en este momento extranjeros, los que tienen en este momento una sentencia ejecutoriada de 5 años o más, van a ser expulsados del país. Eso es aproximadamente 1.500 personas. El llamado es a dialogar, no tomar medidas apresuradas. Vamos a dialogar, vamos a hablar. El tema es que no lo extiendan en el tiempo, porque puede decir, sí, vamos a charlar. Y pasan los años y nunca se habla. Si nos sentamos a dialogar, y solucionamos la situación. Pero bien, amigos, me gustaría leerte en los comentarios cuál es tu opinión en base a este tema. Yo realmente aplaudo, me parece una medida excelente tomar el control de las cárceles. Las organizaciones criminales no pueden tener el control de las cárceles. Eso no puede pasar. Entonces aplaudo esa medida. Banco la del himno, de que los levanten y que le hagan cantar el himno, me parece excelente. El tema de las pinturas, que le hagan pintar todo, eso está perfecto. No banco la tortura, me parece algo muy excesivo y demasiado violento realmente. Pero bien, amigos, esta es mi humilde opinión. No me critiquen en los comentarios, hagan su opinión con completa libertad, amigos. Nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga, amigos. Chau. Aló.